de las buenos días, de las cosas que hablamos el domingo pasado. Dejamos ya cerrado ese ciclo del tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno? ¿No? ¿Sí se acuerdan que hablamos, no? Sí, sobre la mentira. Sobre la mentira que creemos y el por qué debíamos reemplazarlo por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos hacer una concatenación, una unificación de ese tema con el que sigue. Y por eso es importante que hagamos un medio repaso de eso. Entonces me gustaría hacer preguntas. Por ejemplo, a los que llegaron tarde. Ok. Tenemos claro que, según la Escritura, el cuerpo se compone, no se divide. ¿En qué? Cuerpo, alma y espíritu. Y que el cuerpo, el alma y el espíritu contienen dos elementos importantes, que son el corazón es la y mente. la mente. Muy bien. Que es necesario que el corazón sea purificado y que es necesario que la mente sea renovada. Y que a medida que la mente es renovada y el corazón es purificado, entonces el alma es proporcionalmente purificada y renovada. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eso es como el resumen de esto. Y que al hacer eso, nosotros empezábamos a hacer un proceso de identificación de situaciones que hemos creído desde pequeños hasta el día de hoy, que fueron impuestas, otras que fueron aprendidas, ¿sí? Y por eso es importante que hoy empecemos a hacer un cuestionario, ¿sí? Me he dado la tarea de realizar un cuestionario y quisiera que ese cuestionario lo trabajáramos mientras vamos haciendo este proceso de esta nueva parte que vamos a estudiar o a trabajar. ¿Vale? Ese cuestionario nos va a ayudar a ir identificando las mentiras que hemos creído, las cosas que hemos permitido que entren a nuestra vida, para que las podamos reemplazar por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, yo voy a dejar unas preguntas en el aire si las quieren anotar. Igual este cuestionario lo voy a imprimir y se lo voy a pasar el siguiente domingo. Hola, buenos días. Y este cuestionario está basado en principios bíblicos, porque quiero que no sea como, por ejemplo, hay veces en la iglesia, no en esta, me refiero a la iglesia en general, en el contexto de la iglesia a nivel mundial, usamos cosas del mundo y las transcribimos o las traspasamos acá y las ponemos de una forma espiritual, no siendo espiritual. ¿Me explico? Es decir, hacemos las cosas del mundo, las hacemos espirituales, pero siguen siendo cosas que no tienen un trasfondo de Dios. Es decir, no tienen una situación que está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Vale? Hay cosas que de pronto yo les puedo decir que puedan surgir en sus mentes una ¿cómo le llaman eso? Duda, inquietud, qué sé yo, frente a muchas cosas que nosotros en la iglesia hacemos o tenemos y no nos damos cuenta que no son bíblicas o que no están sustentadas por la palabra de Dios.
pero ese es un tema completamente aparte y sería tragar el mosquito y no darme cuenta de lo importante. ¿Sí? Esas cosas son, sí están, sí suceden, no solamente cosas que hay en la iglesia, que se hacen en la iglesia, sino las que a veces nosotros sentimos y tenemos en nuestro corazón. Quizás no están entendiendo lo que les estoy diciendo, pero sé que a través de este cuestionario, que es un cuestionario para liberación de estos patrones limitantes, de estas herencias emocionales, de estos ciclos generacionales que han estado allí, vamos a darle una explicación a todo eso bíblicamente, es decir, con una base teológica, con una base espiritual, fundamental, argumentativa y sólida en la palabra de Dios. No ha sido fácil y sé que no será fácil, pero vamos a debatirlo, ¿vale? Les decía que este cuestionario está basado en principios bíblicos. Está basado para ayudarnos a reflexionar y a orar sobre lo que les acabo de decir, los ciclos generacionales, los patrones limitantes, las herencias emocionales. Y va a incluir unas referencias bíblicas para que nos guíen el proceso de liberación y restauración. Porque este es un taller de sanidad espiritual. Entonces necesitamos ser restaurados, pero para ser restaurados primero tenemos que ser liberados. O sea, es un proceso. Primero somos liberados y luego somos restaurados. Porque cuando nos liberamos tenemos la capacidad de poder ser restaurados. Ahora, vamos a partir de un hecho. ¿Qué significa restauración para ustedes? Que en sus mentes, ¿qué significa restauración? O en su corazón, o si tienen de pronto una definición, ¿me podrían dar la definición de restauración? Arreglar algo. Arreglar algo. Es volver a hacer algo que se rompió nuevo. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna otra? Transformación. Darle forma a lo que es eso, lo que no tiene forma. O sea, Darle forma a lo que no tiene forma. Bien. sí. A lo que está deformado. Exacto. Vale. Reparar lo que se dañó. Reparar lo que se dañó. Bueno, lo que más se asemeja a la palabra restauración en el griego y en el hebreo es lo que dijo Emilio. Restauración significa volver al estado original. Volver al estado original. Es decir, volver a ser nuevo. Y la escritura nos dice que nosotros, que fuimos hechos nuevas criaturas. Es decir, que cuando venimos a Cristo nosotros somos nuevas criaturas, somos restaurados, volvemos al estado original, teniendo en mente eso, porque es que eso es importante que lo tengamos en mente para lo que vamos a estudiar, para lo que vamos a leer, porque es un tema álgido, es un tema delicado, ¿sí? Porque está mal interpretado, muchas veces se han mal interpretado cosas. A eso me refería cuando en la iglesia traemos cosas del mundo y las espiritualizamos. Traemos términos del mundo y los justificamos dentro de la iglesia. Traemos situaciones del mundo o de afuera, ¿sí? Y las normalizamos en la iglesia, ¿vale? Cuando hacemos eso, pues de alguna forma eso nos afecta en la parte espiritual. Y nosotros pues tenemos que tener la claridad en dónde, en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros somos. Tenemos una identidad de Cristo y esa identidad de Cristo es la que tenemos que cuidar, o más bien, como dice Pablo, que él lloraba, que él oraba a Dios para que Cristo fuera forjado en nosotros. ¿Qué significa que Cristo sea forjado en nosotros? Eso es importante que lo entendamos para que al saber que
Cristo se quiere formar en nosotros, que Pablo decía que él oraba para que Cristo se forjara en nosotros, es decir, que nosotros lo pudiéramos experimentar, vivir, y como oraba Emilio, yo ya he acertado 100 de 100, como oraba Emilio, Dios, que no seamos solo hacedores, ni predicadores, oidores y predicadores, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? Porque de nada sirve que yo predique, o que yo enseñe, o que usted predique, o que usted diga, si no se hace lo que la Biblia dice. Y es difícil cuando uno está dentro de un mundo en el que constantemente tenemos una situación bastante compleja en cuanto a la forma en que nosotros nos movemos en el mundo. Entonces, la primera pregunta que tengo, vamos a empezar a identificar. Yo lo he dividido este cuestionario en unos ¿cómo le digo yo? Secciones, digámoslo así. La primera sección es la liberación del cuerpo, ¿vale? Yo he hecho dos cuestionarios, uno cortico para estudiarlo hoy y uno ampliado. El cortico para estudiarlo hoy, yo voy a trabajar con el ampliado, pero el cortico se los voy a enviar por el grupo de la iglesia y que ahí lo puedan mirar. Y este ampliado lo vamos a imprimir para irlo trabajando en estos siguientes domingos que vamos a trabajar, ¿vale? Con eso en mente, entonces, la primera parte o la primera sección que vamos a trabajar es la liberación del cuerpo. Entonces, vamos a identificar patrones físicos o de salud. Entonces, la primera pregunta: ¿has notado enfermedades o dolencias recurrentes en tu familia que parecen heredarse de generación en generación? Háganse esa pregunta. ¿Has notado enfermedades o dolencias recurrentes en tu familia que parecen heredarse de generación en generación? Es que mi abuela era diabética, mi papá es diabético, yo como que soy diabético. En mi caso, por ejemplo, mi abuela era diabética, mi papá era diabético, y yo pensaba que yo era diabético porque como ellos eran diabéticos, y un día me fui a hacer el examen que le hacen a uno general, y me dijeron: está perfecto, usted no tiene nada. De hecho, hace poquito me hice el examen general y lo único que tenía medio maluquín eran los triglicéridos, que los tenía un poquito altos por el tema de la grasa. Pero me dijo la señora: es un 6%, usted está al pelo. Entonces yo me pregunto, mi abuela era diabética, mi papá era diabético, ya murieron los dos. Entonces uno podría decir: yo por ende soy diabético, ¿sí? Porque dicen que la diabetes es una enfermedad hereditaria. Y todas esas cosas tenemos que empezar a mirarlas hoy. Hoy vamos a mirar tres cosas. Número 1, patrones. Número 2, herencias. Número 3, maldiciones. No me entienda mal la palabra maldición. Suena difícil y duro, pero es una palabra que tenemos que trabajar y entenderla desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista psicológico del mundo, sino desde el punto de vista espiritual, ¿vale? Entonces, estas preguntas son: ¿has notado enfermedades o dolencias recurrentes en tu familia que parecen heredarse de generación en generación? Y anótense este versículo, Éxodo 15:26. ¿Existen hábitos en tu vida que puedan estar dañando tu cuerpo, como adiciones o descuidos en el cuidado físico? Repito la pregunta: ¿existen hábitos en tu vida que puedan estar dañando tu cuerpo, como adicciones o descuidos en el cuidado físico? Y anotamos esta cita bíblica, 1 Corintios 6:19.
vamos a trabajar esas dos primeras, ¿vale? Entonces, les voy a dar 5 minutos para que los que tienen donde anotar, los que no tienen donde anotar, los que tienen hojitas y les pueden prestar, a los que no tienen. Y trabajamos estas dos preguntas allí. 5 minutos ustedes se van a hacer estas preguntas y van a leer primero el versículo y se van a dar cuenta de cómo podemos identificar estos patrones y después ya empezamos a trabajar, a definir qué es un patrón, qué es una herencia, qué es una maldición y estas cosas. Vamos a darle trabajo a eso, ¿vale? Pero entonces 5 minutitos, los que no tengan hojitas. De hecho, la segunda pregunta era, ¿existen hábitos en tu vida que pueden estar dañando tu cuerpo, como el descuido? ¿Existen hábitos en tu vida que puedan estar dañando tu cuerpo como adicciones o descuidos en el cuidado físico? Entonces vamos a ir trabajando eso de a poquito. Estas dos primero, para poner en contexto a los que llegaron un poquito después. Vamos a hacer un cuestionario que vamos a trabajar durante estos domingos que vienen. Y este cuestionario está basado en una base, valga la redundancia, basado en una base. Aquí vale la redundancia, es que está cimentado sobre una teología, sobre un contexto espiritual, ¿vale? No es un cuestionario secular psicológico del mundo, ¿ya? A eso me refiero. Yo podría haber traído un texto que de hecho lo encontré a un señor Maldonado de Estados Unidos, muy bueno, y leí las preguntas y leí el cuestionario, pero el cuestionario me puse a investigar un poquito más y tiene mucho trasfondo psicológico de la psicología humana. Entonces, no está mal, pero es a lo que me refiero. Traemos cosas del mundo y las normalizamos. Yo quería que fuera algo más de aquí, de que nosotros podamos trabajarlo juntos. ¿Por qué hasta ahora venimos con esto? Porque la sanidad espiritual tiene que ver ¿con qué? Con el corazón. Entonces, como el corazón es lo importante, necesitamos que ese corazón se libere, ¿cierto? Si no hay liberación en el corazón, entonces no tenemos cómo hacer este proceso. Y yo les dije que lo importante aquí no es solamente saber que el corazón es lo que se necesita hacer, sino que también tenemos que tomar decisiones y tomar acción, que Dios nos llama a accionar frente a solamente ser oidores de lo que estamos estudiando. Entonces, tomémonos 5 minuticos, reflexionen en esas preguntas, anoten allí y seguimos. Perdona, ¿cuál era? ¿Cómo? Éxodo 15:26 es el primer versículo para la primera pregunta y 1 Corintios 6:19 para la segunda pregunta. Entonces, lean el versículo y luego de leer el versículo lean la pregunta. ¿Sí? 1 Corintios 6:19, sí. Lean el versículo y después de leer el versículo lean la pregunta, ¿vale? Y anotan allí lo que ustedes... Sí. La pregunta, ¿cuál quieres? La primera. ¿Has notado enfermedades o dolencias recurrentes en tu familia que parecen heredarse de generación en generación? Es la primera pregunta, la repito. ¿Has notado enfermedades o dolencias recurrentes en tu familia que parecen heredarse de generación en generación? Y la segunda, ¿existen hábitos en tu vida que puedan estar dañando tu cuerpo como adicciones o descuidos en el cuidado físico? David, ¿puedes poner la presentación, por favor?
Entonces allí voy a disfrutar este cafecito mientras tanto. ¿Ya lo tenemos? Sí, si lo puede hacer en su móvil también, para que no escriba, si lo quiere hacer en su móvil. El problema es que luego el móvil hay que quemarlo, entonces. Mientras, si ya lo terminó, vamos a mirar la pantalla. En la pantalla aparece una imagen y hay un texto. Esa imagen habla sola. ¿De qué habla esa imagen? Rompiendo cadenas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros graficar de alguna manera estas preguntas que nos están haciendo, que iniciamos hoy? Hay cosas que a veces nosotros pensamos que somos libres y que estamos libres de ciertas situaciones, pero definitivamente no nos damos cuenta que estamos de alguna forma atados o de una manera encadenados a algo. Y por eso es importante que podamos definir hoy esos tres conceptos que les hablé, que los vamos a mirar ahora. Patrones limitantes generacionales, herencias emocionales generacionales y ciclos generacionales que vienen trabajándose o que están allí y que necesitamos definirlos para que desde el contexto bíblico lo podamos entender. Entonces, del dolor al propósito, de liberación, restauración, transformación generacional en Cristo. Miren lo que dice allí, es importante. Tenemos que liberarnos para restaurarnos. Y al restaurarnos somos transformados de una manera generacional. Y por eso les dije desde el principio, cuando nosotros llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, en el momento exacto donde tú aceptaste a Cristo en tu corazón y lo hiciste Señor de tu vida y estás permitiéndole a Dios trabajar en ti a través de su Santo Espíritu, tú estás siendo transformado de todas esas cosas. Pero es importante que nosotros tengamos la capacidad de reconocerlas, de identificarlas para dejarlas a un lado, para entregarlas, porque es que como nosotros nos creímos eso, y al creernos eso, hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Por eso les decía antes de este estudio de hoy, que necesitábamos primero cambiar las mentiras que nos hemos creído por la palabra de Dios. Es decir, cambiar todo ese concepto equivocado que teníamos, errado que teníamos, por los conceptos que nos dan la identidad en Cristo. Entonces, este tema se llama, como bien lo dijo mi esposa, rompiendo las cadenas. Vamos a romper esas cosas que ya están rotas. Es ilógico, de pronto suena ilógico, pero esa es la lógica de Dios. Son cadenas que nos atan, pero ya están rotas. ¿Por qué? Porque en el momento que llegamos a Cristo, se rompieron. ¿Sí?
pero en nuestra mente y en nuestro corazón seguimos atados. En nuestra mente y en nuestro corazón seguimos creyendo que esas cosas están ahí. Por eso dice rompiendo las cadenas. Entonces vamos a tener un temario. Y este temario que he desarrollado para hoy es el siguiente. Vamos a ver una introducción, luego veremos qué son los patrones limitantes generacionales, si alcanzamos, ¿no? ¿Qué son las herencias emocionales destructivas? ¿Qué son las maldiciones generacionales? Y ahí nos vamos a detener porque eso es importante que lo podamos entender muy bien. Y cuestionario para la sanidad generacional, que es la que vamos a empezar a trabajar mientras estamos haciendo esto, ¿vale? Entonces empecemos en materia. Sigue. Introducción. Bueno, yo ya hice la introducción de cierta forma, todo lo que les he dicho desde que iniciamos. Pero hay que entender también una parte, y es que la Biblia nos ofrece una narrativa bastante amplia frente a estos temas, frente a los patrones limitantes, las herencias emocionales y ciclos de maldición a lo largo de generaciones. Uno los puede encontrar allí, pero el hecho de encontrarlos allí, ¿sí? Por eso le decía, a veces nosotros traemos del mundo palabras o cosas y las entendemos mal. En el caso, por ejemplo, estoy hablando específicamente de las maldiciones generacionales. Hay un tema que no está bien manejado con ese tema y hay que saberlo manejar, hay que saberlo entender, porque cuando lo escuchamos de esa forma hacemos pensar que eso es algo que nos tiene de alguna manera dañados o lastimados, pero ahí hay que trabajarlo desde el punto de vista espiritual y entender los conceptos, y cuando entiendo esos conceptos, entonces yo puedo entender que esos patrones, esas herencias y esas maldiciones tienen una solución en Cristo, y está desde el momento en que aceptamos a Jesús. Y en el momento en que aceptamos a Jesús, tanto los patrones, tanto las herencias como las maldiciones tienen una solución en Jesús, y es lo que quiero que lo tengamos siempre, y lo voy a repetir y lo voy a repetir, porque la intención de hoy es que podamos comprender estos conceptos, y al comprender estos conceptos pues tendré la libertad de poder decir soy libre o no soy libre, ¿vale? Estos patrones pueden manifestarse como pecados recurrentes, pueden ser actitudes negativas, comportamientos dañinos, y también se convierten en legados. Y aquí están, eso que está en el segundo renglón es cómo se manifiestan lo que está en el primer renglón, ¿vale? Y a menudo la raíz de estos patrones es el pecado, el miedo, la idolatría y la falta de confianza en Dios. Me sorprendí en este estudio ver que una de las cosas que más afecta nuestro corazón o nuestra relación con Dios es el tema de la idolatría, que eso vamos a tener que darle un espacio a solo ese espacio, pero no hoy, en estos domingos que vienen vamos a tener que darle un espacio a eso, al tema de la idolatría, porque fue el tema más recurrente en el pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida, por el cual vagaron 40 años en el desierto. Porque imagínense ustedes, un pueblo que ve las semejantes obras que hizo Dios para sacarlos de la esclavitud que tenían desde hace 400 años, y estando en el desierto y sabiendo que su líder estaba en la cúspide de una montaña recibiendo unas instrucciones de Dios, y cuando baja este señor, estos ya tenían un becerro. ¿Qué tanto había en el corazón de esos hombres que deseaban, que porque se demoró? No es que se demoró Moisés, como se demoró Moisés, pues hagámonos un Dios. ¿Ven lo que había en el corazón de esos hombres? No pasó sino 2, 3 días, qué sé yo, no recuerdo cuántos días fue que se demoró Moisés en descender de la montaña, y ellos, cuando descendió Moisés, ya tenían un becerro de oro. Ahora,
que vamos a hacer a través de este estudio es ver cuál es el becerro de oro que tenemos en nuestro corazón. Y vamos a sacar ese becerro. Es necesario que saquemos ese becerro de oro que hay en nuestro corazón. Por eso, es importante que hoy trabajemos las preguntas que le hice y que si las tienen allí ahorita, a medida que vamos trabajando esto, se van a dar cuenta del porqué de esas preguntas y del porqué de esos, ¿cómo se llama? Las citas bíblicas que les di. Porque cuando ustedes lean las citas bíblicas se van a dar cuenta que lo que estamos hablando es algo bastante complejo, pero a la vez liberador. ¿Vale? Entonces empecemos. ¿Qué son patrones limitantes? Entonces yo les voy a dar este primero. Vamos a definir qué es un patrón. ¿Vale? Cuando definamos qué es un patrón, entonces podemos definir qué son patrones limitantes. ¿Listo? Un patrón es un modelo o estructura repetitiva que guía las acciones o comportamientos de una persona. ¿Qué es? Un modelo repetitivo. Un patrón es un modelo repetitivo, es decir, es algo que repetimos porque sí. Entonces no sé si se acuerdan de un ejemplo que di una vez, que mi abuela cocinaba el pescado cortándole la cabeza y la cola, y mi mamá lo hacía igual, y resulta que le preguntó a la mamá y no, es que su abuela lo hacía así, entonces pues yo lo hacía así. ¿Y usted por qué lo hacía? No, porque es que mi mamá, o sea, entonces, la bisabuela, ¿y por qué es que? Porque es que en ese entonces no tenía una paila más grande, y entonces como era muy chiquita, para poder que me quedara completo el pescado, me tocaba cortarle la cabeza y la cola. Y ese patrón se repitió de generación en generación. Mi mamá y la abuela decía, es que así lo hacía mi mamá, pero la mamá de mi bisabuela sí se lo había enseñado. Pero mi bisabuela no se lo enseñó a la abuela, y mi abuela no se lo enseñó a mi mamá, y mi mamá, pues, sencillo. ¿Cierto? Eso es un patrón. Es algo que se repite sin sentido. Es decir, guía nuestras vidas sin sentido. Otro ejemplo. Y este ejemplo es un poquito más abstracto. Se hizo un experimento, esto a nivel científico, se hizo un experimento donde unos monos, entendemos monos, chimpancés, micos, no sé cómo lo llaman aquí, changos. Humanos también lo llaman. ¿Cómo? Que la gente dice que venimos de los monos. Bueno, unos monos los metieron en un recinto donde habían unas regaderas y colocaron una escalera con unos bananos en la parte de arriba de la escalera. Cuando los monos migraban, metieron a 4 monitos, y uno de los monitos vio los bananos y se empezó a subir a la escalera, y apenas se subió a la escalera soltaron el agua. Entonces, cuando soltaron el agua, los otros 3 monos que se estaban mojando, no se mojaba el que se subía a la escalera, se mojaban los que estaban abajo. Los 3 monos que estaban mojándose cogían al mono que se estaba subiendo a la escalera, lo bajaban, lo golpeaban y no lo dejaban subir. Sacaron un mono de esos, un mono de los que se mojaban, y metieron uno nuevo. ¿Qué creen que hacía el nuevo? A subirse a un cable. Subirse a un cable. Entonces, ¿qué hacían los otros? Le cascaban también. Lo cascaban. Sacaron otro mono de los que se mojaban. Ya hemos reemplazado a 2 monos. El que se subía y que más. Y así sucesivamente hasta que reemplazaron los monos que se mojaban. Y quedaban solo los que habían entrado nuevos y no sabían. Pero ¿qué hacían los monos? Se sorprendieron los científicos al ver que los monos que entraban nuevos, que no sabían qué pasaba, solamente veían que los otros cogían a los monos que subían a la escalera y les daban duro y los tiraban, y ellos hacían lo mismo sin saber por qué. Eso pasó con unos monos en un experimento científico. Eso se llama paradigma.
el comportamiento social es un comportamiento, ese comportamiento social que empezaron a hacer. Ahora, nosotros nos dicen, un ejemplo, señalizaciones viales, eso es un comportamiento social, es un condicionamiento de un comportamiento social. A usted le dice, la flecha dice que es para allá, usted tiene que coger para allá, ¿sí o no? Es una obligación. Pero si un mono que va manejando dice, no, yo voy para la izquierda, ¿a qué me estoy refiriendo? Nos hemos condicionado con referencia a las cosas que nos han conductado, ¿sí? Es una conducta. Entonces, un patrón es un modelo o estructura repetitiva. Ahora, esa conducta o esos patrones pueden ser tanto positivos como negativos. Los patrones se pueden catalogar, digámoslo así, en positivos y negativos. Hablemos de un patrón positivo. ¿Qué patrón positivo podríamos hablar? Yo les doy un ejemplo. Yo les doy el positivo y ustedes me dan el negativo. Patrón positivo. Todos los domingos mi abuelo me levantaba para ir a la iglesia. Para mí es positivo porque hoy estoy aquí parado frente a ustedes. Es un patrón que se repitió, yo no quería, y él me levantaba de la pantilla de vamos para la iglesia. Y desde que yo era niño, me llevaron a la iglesia, desde los 5 años. Es un patrón que se repetía todos los días, todos los domingos, se repetía ese patrón. Para mí es positivo porque hoy puedo decir que de no ser así, quizás no estaría aquí. Ahora, díganme ustedes un patrón negativo. Si por casualidad de la vida me tomó el sueño para ir al trabajo y me tengo que salir rápido y por cosas de la vida me acuerdo que no oré, ya cuando estoy montado en el coche que voy en la carretera, me paso el día pensando, Dios mío, pensando que me va a pasar algo. Que eso es bueno, es agridulce, es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces puedo ir orando en el coche, pero digo, pero que este no es el tiempo que te tocaba. O sea, y ya en mi mente está en el día que es probable que no me vaya bien. Eso me pasa. Sí, un patrón negativo porque él considera que su deseo de estar con Dios no está completo. ¿Sí? El solo hecho de hacerlo en un lugar que no es el momento para él, pero para él su deseo es estar en la presencia de Dios de una manera más concreta. Un patrón negativo era, yo pongo por testimonio, mi padre era alcohólico y fumador. Entonces él me mandaba a comprar bebida. Yo le decía que no me mandara a comprar bebida. Con 8 añitos, yo le decía, no me mande a comprar bebida, que yo no quiero beber. Me mandó un día a encender un cigarrillo y yo no me enseña a fumar, que yo no quiero fumar. Y siempre insistía en mandarme a comprar bebida, que no me gusta. Y siempre murió mandando, bueno, el día que murió, ese día precisamente que él murió de cáncer de pulmón, me mandó a comprar bebida alcohólica. Pero es que usted no entiende que no me gusta comprar, que me da vergüenza ir a comprar ron, que yo no soy alcohólica. Pero entonces mandé un muchacho a comprarme mandé un muchacho a comprar el ron y a las 11 de la noche murió. Pero el hecho es que no me gusta comprar bebida alcohólica, entonces él insistía en eso, en ese patrón de todo el tiempo mandarme a comprar. Y él insistía como por qué yo no tomaba un alcohol, pero tómate un traguito que no me gusta, pero un traguito social, que es para compartir conmigo. Que dice su padre, a mí no me importa que sea mi papá. Entonces él me decía que yo era malcriada, que yo era perdona, que yo era bocado caliente, porque yo insistía en que no me enseñara a beber. Vale. ¿Ven el patrón ahí negativo? Había un patrón en su padre, tenía una situación de alcoholismo y de tabaquismo, ya te doy la palabra. Y ese patrón de alguna forma, sin saber su padre, lo quería transmitir en Altagracia.
En mi caso, por ejemplo, yo también tuve un padre que llegaba borracho casi todos los fines de semana y tenía problemas de drogadicción. Sin embargo, como yo veía cómo mi padre hacía eso, yo deseé en mi corazón no ser como mi padre. Y yo puse en mi corazón, dije, no voy a ser como él. No voy a ser ni vicioso, ni drogadicto, ni borracho. Y hoy puedo decir que el patrón que de alguna manera vi en mi padre, yo no lo repetí, pero muchas cosas de su carácter que también eran repetitivas, sí las heredé. Y ahí donde viene la siguiente parte, la herencia. Y la herencia nos lleva a la otra parte que vamos a mirar al final, ¿vale? ¿Ven cómo tiene una secuencia? ¿Me recuerdas tu nombre? Andrés. Andrés, ya, no me olvido. Así también, yo cuando pues, era más chiquillo, pues en mi familia, pues siempre cuando se reunían, pues la música que ponían incitaba mucho a la bebida y pues todos bebían. Yo de pequeñito pues me crecí viendo eso. Ese tipo de música pues lo disfrutaba a beber. Y conforme yo fui creciendo ya aquí en España también lo mismo. Y aunque yo pues no me gustaba eso, yo me apartaba, pero cuando yo fui creciendo yo también más y pues me adentraba más en lo que ellos hacían, escuchaban ese contenido de música, también bebían demasiado, pues yo pues por comprender ya más adulto pues me metí con ellos también en ese mundito y pues veía, no, ustedes escuchan esto y esto les hace beber y pues al final yo también de ver esa reacción de ellos cuando yo era pequeño, de que escuchaban eso, bebían, escuchaban eso, bebían, pues cuando fui creciendo lo mismo, empecé a escuchar eso y necesitaba beber. Y era como que algo que yo veía desde pequeño, pues cuando yo me fui creciendo también lo empecé a hacer al igual que ellos. Pero me di cuenta que no sentía yo lo que ellos notaban, porque ellos como que lo disfrutaban, pero yo no lo disfrutaba, como que me sentó mal y al final, al día siguiente, estaba pues desbaratado, me dolía el cuerpo entero. Y era como que estoy yo pues por intentar imitar lo que ellos hacían, yo acabé mal y es como que no, a mí no me gusta eso, yo quiero disfrutar de otra manera, alejándome de ese tipo de contenido musical que incita, pues para lo que incita. Y aunque ellos no lo entienden, pues es como que piensan que los veo diferente a ellos. Lo veo como que yo fuera una persona recta y intento como corregirlos a ellos, pero es como que ellos, al igual que se criaron de pequeños, de esa manera, viendo pues lo que hacían sus padres o sus abuelos, se fueron criando ellos de esa manera, que bebiendo y pues con lo que escuchaban, pues bueno. Y pues yo al final pues de pequeño también veía eso y pues como que intenté también imitar eso y pues como que salí mal por intentar imitar lo que ellos hacían, pues lo que yo veía. Deberías de predicar eso en los jóvenes, como una experiencia. Qué importante es empezar a mirar y a identificar los patrones en los cuales nosotros nos hemos venido manejando o conductando, ¿sí? Esos patrones en los que nosotros de alguna forma, sin saber, hemos caído o hemos hecho, porque los patrones, como bien lo explicamos, pueden ser positivos o negativos. En este caso estamos hablando de los negativos, y yo me imagino que así como Andrés, Altagracia, y tu nombre siempre me olvida, no sé, es la forma de pronunciarlo, ¿sí? Heuri, ¿está bien? Heuri. No es que me olvide, sino que digo, y pienso, ¿cómo es que es Heuri? Ellos hablaron de patrones negativos que ellos están identificando, o unos que no siguieron, otros que hemos hecho, ¿sí? ¿Qué patrón negativo puede ser? El de una persona, por ejemplo, que un padre que es pobre o que tiene escasos recursos económicos, y esa persona pobre le dice a sus hijos que no es fácil conseguir dinero y les empieza a poner esos patrones de pobreza en sus mentes a sus hijos, y sus hijos crecen que son como el papá, ¿sí? Patrones. Y esos patrones, como bien lo dice aquí, dice que son positivos y que se transmiten por observación, aprendizaje o influencia. Un patrón nos trae influencia, ¿sí o no? O sea que son patrones, por lo menos en mi caso. Mi tía siempre decía, no éramos, bueno,
éramos pobres, pero mi tía siempre decía, humildes pero limpios y bien organizados. Y ella por eso siempre nos enseñó a vestir elegante, siempre. Nos compraba tela, nos hacía la ropa, pero siempre decía humildes pero bien limpios y bien organizados. Y eso como que eso nos fuimos nosotros, y decía siempre trabajadores, anden honrosamente, sin mentir, sin engañar, o sea, como que fue un patrón que desde chiquitico a todos, a sus hijos y a mí, nos fue criando. Por eso yo me crié con eso. Y yo a mis hijas también se los quiero, pero bueno, cada cual tiene su, ¿no? De siempre ir bien vestidos, bien organizados, respetando educadamente, siempre, siempre. Bien. Y es así. Patrones por aprendizaje o por influencia. Entonces aquí entra un tema álgido como el que tocó Andrés, que él decía que la música que escuchaba lo llevaba a tomar. La juventud hoy en día está sometida a una situación en el tema musical que ha hecho estragos, porque ahorita los muchachos solo tienen 2 neuronas en la cabeza, porque es ilógico ver a una mujer que se ofende porque un hombre le echa un piropo, pero no se ofende cuando un cantante por medio de una canción dice cosas mucho más suaves que el piropo que ese hombre le dijo en la calle. Adiós, bonita. Y se ofenden. Y te pueden demandar y toda la cosa. Pero no se ofenden cuando el cantante les está diciendo que abran las piernas, que se ponga el 4, que si el 4 no se ve, que si no sé qué, que te cojo el no sé qué, que te toco el no sé dónde, que sin condón, porque ahorita pues las canciones ahorita son sexo auditivo, eso es pornografía auditiva, y eso sí es normal. Entonces, si yo constantemente escucho eso, ese patrón, ¿qué hace? Que mi mente empiece a trabajar frente a ese patrón, ¿vale? Entonces, si yo no identifico las cosas que me pueden hacer daño y es que eso es música, es que suena bien, pero si yo les traigo la letra de una canción de las de ahora, y yo no voy a decir que es que antes no se hacían canciones que tuvieran contenido sexual, sí, pero la forma en que se hacía anteriormente era de una manera poética, ¿sí? En la que se incluía de pronto el sentimiento de amor entre 2 personas, de pareja. Ahora no es así, ¿sí? Ahora es el sentimiento y es sexo explícito, y ese patrón se va llenando y va de alguna forma generando en la persona un comportamiento. Mírenlo ahí, es un comportamiento, es un aprendizaje, es una influencia. Esa música es una influencia, es un comportamiento. Ahora, yo los invito a que desde ahorita, con las preguntas que les empezamos a trabajar, empecemos a mirar esos comportamientos, esos patrones, los empecemos a identificar. Jacob. Sí, hablando con la canción, es que antes se escuchaba una canción y habían palabras que para poder entender algo que había que ir al diccionario, porque eran canciones codificadas. Ahora no, ahora más sin filtro. Están todo ya con transparencia total. Y esa es la diferencia de que en el entonces, cuando se cantaban canciones que iban un poco codificadas, y por eso pues, de manera poética, y no eran tan dañinas a la sociedad como lo que tenemos ahora. La otra parte es el patrón repetitivo de que se está hablando también, es el maltrato. Yo recuerdo, tengo una cuñada que es profesora y ella pues cuenta de que dando clases había un niño que le pegaba a las niñas, y ella pues había que llevarlo a la dirección y todo esto, porque con los varones no pasaba nada, solamente con la niña, y le pegaba por ser niña y nada más. Entonces cuando comenzaron a investigar la conducta de este niño y fueron viendo, sucede que en el hogar era que el padre le pegaba a la madre, y él se quedó viendo esto y ya lo asociaba como que era algo normal, y a la mujer le pegaba por ser mujer. Él a las niñas
en la escuela, la otra compañerita de estudio, pues él le pegaba pues, solamente por ser... Era un comportamiento, ¿sí?, repetitivo en su padre, y ese comportamiento se convirtió en un patrón para el niño, y el niño solamente repetía lo que había aprendido, ¿sí? ¿Ven cómo los patrones se pueden llegar? Por aprendizaje, por influencia, ¿ya? Y por observación. David. Y por imposición. Por imposición. Porque, te voy a explicar por qué lo digo. Yo siempre me ha gustado la música, el heavy metal, el rock, ¿no? Y eso, pues, es un poco a lo que decía Andrés, va asociado al consumo de cosas, ¿no? Yo escuchaba esa música sin consumir nada, pero todo el mundo daba por hecho de que yo consumía. Y esa presión acabó haciendo que yo consumiera. O sea, no fue por aprendizaje ni por influencia, porque eso no me hacía, pero sí por imposición, porque todo el mundo que ya me estaba acusando de eso, que ya hasta me lo creí. Digo, bueno, pues... El ejemplo de los monos. ¿Bien? Pues ya me llamo. Sí, no. Ahí entra. Es decir, el ejemplo de los monos. Los monos que llegaron nuevos, ¿qué hacían? Lo mismo, sin saber por qué lo hacían. ¿Sí? El Señor aquí terminó haciéndolo sin saber por qué lo hacía. Por una imposición de la sociedad. ¿Sí? Por eso les decía al principio que este tema es álgido, pero lo importante, álgido significa delicado. Es un tema que tenemos que trabajar con pinzas para poder definirlo, y al definirlo podemos comprenderlo. Pero miren que las cosas que estamos mirando aquí, las experiencias de cada uno, nos va a ayudar a entender este proceso. Esos patrones pueden ser positivos o negativos y a menudo se transmiten por observación, aprendizaje o influencia. Luego, en el contexto bíblico, aquí ya entramos, ya primero lo explicamos, lo definimos. Ahora, en el contexto bíblico, ¿sí?, ¿qué significa un patrón? Un patrón puede reflejar conductas repetidas a través de generaciones o en la vida de una persona. En el contexto bíblico encontramos muchos patrones, tanto positivos como negativos. Entonces vamos a ver en el contexto bíblico eso. Y aquí me sorprende muchísimo porque yo no lo había visto, y después que lo empecé a estudiar y investigar, yo dije, wow, esto está potente. Los patrones limitantes generacionales son ciclos repetitivos de comportamiento que impiden un crecimiento espiritual. Lo repito. Los ciclos repetitivos de comportamiento impiden el crecimiento o la libertad espiritual. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Están ligados a pecados, miedos o creencias erróneas que se perpetúan a lo largo del tiempo. Que eso es lo que hablábamos el domingo pasado, de que desde pequeños hemos creído cosas: soy un asco, Dios no me ama, bueno, todas las cosas que dijimos, y las hemos creído, hemos aceptado eso, cuando desde el principio dice la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas somos transformados. Es decir, nosotros ya estamos transformados, pero es que no nos hemos metido en la identidad de esa transformación. Venimos en ese proceso porque ya está la transformación. ¿Yo qué tengo que hacer? Tomarla, dejar a un lado eso, renovar mi mente, purificar mi corazón. Ese es un proceso, ¿sí o no? Venimos en un proceso, pero ya está. Esa es la lógica de Dios. Nosotros estamos transformados siendo rotos. Oh, qué premisa. Somos transformados siendo rotos. Es decir, llegamos a Dios rotos, pero cuando llegamos a Él, Él nos transforma. Pero eso roto que traíamos, al hacernos en nueva criatura, va transformándolo. Por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Vale? Entonces, veamos algunos ejemplos bíblicos para un patrón positivo. El primer patrón,
la obediencia y confianza que siguieron Abraham, Isaac y Jacob. Hebreos 11, 8 al 21 nos narra de que estos hombres siguieron a Dios por fe. ¿Sí? Si quieren anotarlo, leerlo, dice, ellos siguieron a Dios por fe, tuvieron confianza en Dios. Eso es un patrón positivo. Patrón positivo, que siguieron a Dios por fe. Isaac vio a su padre, Abraham siguiendo a Dios por fe y siguió a Dios por fe. Jacob vio a su padre seguir a Dios por fe y siguió a Dios por fe. ¿Sí? Ahora, vamos a los patrones negativos en el contexto bíblico. Engaño y mentiras en la familia de Abraham. Abraham mintió sobre Sara diciendo que era su hermana. Eso está en Génesis 12, 10 al 20. Cuando él llegó por allá a una tierra, salió, y como Sara era muy bonita, ¿cierto que Sara era linda? Sara era muy bonita, era hermosa, y cuando la vio el rey, se enamoró de ella. Y Abraham, no sé, cuando le preguntó por Sara, dijo, ella es mi hermana. Y claro, pues el rey dijo, pues como es tu hermana, pues ahí hay que atacar. ¿No? Ella es mi hermana. Pregunta, ¿mintió Abraham? No, en parte. Por eso hago la pregunta. ¿Mintió Abraham? Que el pastor no la responda. Era medio hermana. ¿Sí? Sin embargo, cuando el rey le estaba preguntando a Abraham, no le preguntó si eran hermanos, él le preguntó si tenían algo. ¿Sí? ¿Sí? Él le preguntó si era su esposa y él dijo, no, ella es mi hermana. Dijo una media verdad. ¿Sí? Pero la pregunta no era si era media hermana, era si era su esposa. Esa era la pregunta. Y él dijo, no, ella es mi hermana. Dijo una media verdad. O sea, mintió. Porque las medias verdades son... No existen. Muy bien. Teniendo eso claro, Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Oiga, increíble eso, ¿no? Un patrón. Ahí. Isaac hizo lo mismo con Rebeca, eso lo pueden encontrar en Génesis 26, de 6 al 11, la historia. Exactamente igual lo hizo Isaac. ¿Qué hizo? Lo mismo que Abraham. Dijo que Rebeca era su hermana. Y estos sí no eran medio hermanos. Y ustedes saben lo que pasó para que Isaac tuviera a Rebeca, ¿no? Primero trabajó 7 años por ella y resulta que pero también muy tonto. 7 años trabajó por Rebeca y cuando se la entregaron no fue capaz de poner una velita o algo para ver o qué, o uno se da cuenta, ¿no? Y le metieron a Lea. Y Lea... ¿Quién? Jacob, sí, perdón. Es que me adelanté. Jacob le pasó esa situación de que le metieron a Lea. Y luego trabajó otros 7 años. ¿Para qué? Para que le dieran a Rebeca. A Ramona. Perdón, a la otra, ¿cómo se llama? ¿Quién me olvida el nombre? Raquel. Para que le dieran la vaina. Rebeca, Raquel. Es que, ¿sabes por qué? Por el Rebeca de Raquel, pero bien. Menos mal tengo aquí al teólogo, a los teólogos que me pueden corregir. Entonces que Jacob no sabía mucho de música, él pidió la menor y dio la mayor. Ese está bueno. Ese está bueno. Pero lo que quiero que podamos ver aquí son, porque el tema de lo de Raquel y Lea era aparte. Es el patrón negativo que estamos viendo. ¿Sí? Abraham mintió sobre Sara diciendo que era su hermana. Isaac hizo lo mismo con Rebeca y Jacob, hijo de Isaac, engañó a su padre. ¿Sí? ¿Cómo lo engañó? Para obtener
la primogenitura. ¿Cómo engañó al padre? El padre estaba ciego y él, como sabía que su hermano era velludo, se puso pelitos de oveja aquí y tal, y claro, y le cogió la mano al papá y toca, ah, sí eres Saúl, porque como el papá sabía que él era velludo, pues él le metió la mano aquí y tal, y creyendo que era Esaú, bendijo a Jacob y le tomó la primogenitura. Ahí se repite otro patrón, porque Abraham bendijo a Isaac. Isaac es el segundo hijo de Abraham, porque ya ahí tenía a Ismael. Imagínate, uno más. O sea, habían patrones que se iban repitiendo. ¿Ves? Ahora, ¿qué sucede con esto? Esto nos lleva entonces a entender que así como los hijos de Jacob engañaron a su padre también, porque Jacob, miren cómo viene, Abraham a Isaac, Abraham, Isaac, luego Jacob engañó al papá, luego los hijos de Jacob, ya los hijos de Jacob, engañaron a su papá diciéndole que José se había muerto, pero no, lo habían vendido. ¿Ven cómo se repite el patrón de mentira y de engaño allí? Se repite un patrón de mentira y de engaño. Y dice que ese patrón limitante de engaño trajo conflictos familiares. O sea que los patrones van a traer conflictos en la familia, van a traer conflictos en los núcleos familiares, van a traer conflictos en la iglesia. Por eso Dios está interesado en el corazón del hombre, porque necesitamos erradicar esos patrones. Ahora, vámonos ahora a este patrón que tiene que ver con Israel, que era el pueblo, ¿sí?, que cumplía un ciclo de idolatría. Ellos durante un periodo salían, bueno, ¿quiénes han leído el libro de los jueces? Nadie. Por allá Jacob y el pastor, me imagino. Jueces cuenta la historia de que se levantaba un rey, se moría un rey, se levantaba otro, se murió un rey, se levantaba, y cuenta la historia de que Dios ponía jueces, ¿sí?, colocaba a los jueces, y esos jueces en Israel repetidamente, ¿qué hacía Israel? Abandonaba a Dios y seguía a los ídolos, caían en esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque abandonaban a Dios, porque se apartaban de Dios. Había una secuencia, había ya un patrón. Se levantaba un juez, se levantaba otro, y siempre todos hacían lo mismo, se apartaban de Dios. Importante que tengamos claro que los patrones se pueden cambiar. Yo puedo cambiar un patrón, pero ¿cómo lo cambio? Esa es la pregunta. ¿Cómo cambio un patrón? Sería como la semana pasada, que decía cambiando una mentira por una verdad, cambiando un patrón por otro patrón. Exacto. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Porque yo lo puedo cambiar. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, tomando una acción. Porque de nada me sirve yo cambiarlo, pero no hago, que fue la oración hoy de Emilio. Ayúdanos a ser hacedores, no solo oidores. Parafraseémoslo, ayúdanos a ser hacedores, no solo cambiar, digámoslo así, cambiadores de patrones. Porque yo puedo cambiar el patrón, pero sigo siendo el mismo. Yo cambio el patrón. Yo soy así, pero no lo hago. Si yo tengo la oportunidad de serlo y no lo hago, entonces no estoy cambiando nada. Solamente está siendo una cuestión sin sentido. Seguimos. Vamos a entrar ahorita a definir las herencias. Las herencias emocionales destructivas. Y esta herencia, la que nos va a llevar a entender la última. ¿Qué son las herencias emocionales? ¿Alguien que lea allí, por favor? La herencia en este contexto se refiere
a lo que se transmite de una generación a otra, ya sea física, espiritual, emocional o culturalmente. Puede incluir bendiciones o maldiciones, rasgos de carácter, actitudes e incluso patrones de comportamiento. Es crucial esto. Es que no con nada cosa. Yo sé cómo se rompe también el patrón. Con lo que he dicho antes, yo lo que hacía era fumar marina y esas cosas. Y cuando era joven, hace ya... Sí, no, está bien. Y yo era mujeriego, yo lo tengo que decir. Me refiero a que el patrón ya, se rompió. no lo soy. El patrón se rompió. Pero es que no, es que le ponemos tabú a las cosas y no, las cosas no como son. Él fumaba marihuana, bien chévere para él en su momento. Ahorita ya le está entendiendo el proceso y está diciendo las cosas. Me refiero a que se rompió el patrón porque mi hija es alérgica a la... Ya no puedo continuar porque es alérgica al cacharro ese. que también hay una realidad, que no claro. Importa, que no. Pero entonces, ¿cómo interpretarías eso tú? ¿Cómo rompiste ese patrón? No se rompió Dios porque, no sé, la hizo alérgica al... No, pero a ti, tú dejaste de hacerlo porque tu hija era alérgica, ¿cierto? Pero ¿por qué se rompió? ¿Por qué? Porque tú podrías, por ejemplo, mi papá fumaba vicio delante mío, ¿sí? Y a veces armaba el tema delante de nosotros, ¿vale? Y yo decidí no ser como él. Y ninguno de mis hermanos es vicioso, gracias a Dios. Porque cada uno tomó su decisión frente a lo que vio. Entonces, ¿cómo cambiaste el patrón? Tomando una decisión. Haz lo que quiero que veas, porque estás diciendo, no sé. pero me refiero a que no siguió ella porque ya no pudo. Tampoco sé si me gustaba o quería o no, pero digo que ella ya no pudo Ese. No, es el día. Pastora, ¿qué le toca a usted? Él está diciendo que hay otra forma, que él sabe otra forma de romper el patrón. Ahora que le haga daño. Sí, o sea, que le haga daño. O sea, si te hace. Si te vuelves alérgico a la marihuana, no la fumes. Eso es como cuando, por ejemplo, en mi familia era una tradición de que siempre eran católicos, de que todos los domingos se iba a misa, se madrugaba a las 5 de la mañana a hacer el rosario, bueno. Entonces te educan con esa, pero tú a medida del tiempo vas viendo que no es lo que tú buscas y que no es. A mí me pasó desde los 12 años, yo siempre, o sea, yo miraba allá y yo iba porque me obligaban, porque yo tenía que ir, pero yo no podía romper esa tradición de yo irme para la iglesia cristiana porque me iban a decir, mira, o sea, te iban a castigar, que bueno. Una tía a la escondida me llevaba a la nueva, ¿cómo era? Renovación cristiana, creo que estaba. ¿Cruzada cristiana? Eso, todo eso empecé a ir, entonces yo como que fui rompiendo, yo escuchaba Radio Auténtica, no sé si, sí. Que era muy unas prédicas de unos pastores, yo me volví un día hasta Palmira a buscar un pastor para que, sabes que yo me ungía tanto con él, y él me puso la mano, yo sentí cosas muy bonitas, o sea, de espiritual, bueno, y ahí como que yo empecé a romper, y ahora, o sea, yo di el paso mucho tiempo, porque yo siempre estoy con William Arana, con las dosis diarias, bueno. Y ya vine a la iglesia porque Marcela me invitó, entonces digo, bueno, ya rompí todo, me dicen, no, pero es que tú, mira que tú sabes que no se puede, porque tú rompes, digo, no, pero es que no se puede, no es algo que yo siento y que no. Y ya dejé como ese miedo de romper, o sea, siento que rompí eso, dije, no, ya. Antes era el miedo, no, yo no puedo decir que voy a la iglesia porque esto no me van a hablar, la familia se va a poner en contra mía, pero no. Vale, rompiste un patrón. Y ¿vale? mi esposo dice, no, es que yo digo, bueno, tú eres católico, romano, apostólico, lo que quieras, pero es que, y ahora está cambiando cosas porque dicen, sí, esto, lo otro, no, es que sí, entonces... Pero ¿por qué crees que está cambiando? Por el patrón que está viendo en ti. Eso, sí. ¿Vale? Él está viendo un patrón en ti, entonces ese patrón, ¿qué decía? Que por observación, por aprendizaje y por influencia. Tú estás haciendo un patrón, también todos los domingos él está viendo tu comportamiento, eso va a hacer que su patrón cambie, ¿vale? Pero es una decisión de él, no es tuya.
Claro. Es igual con nuestros hijos, son decisiones de ellos. Ellos toman su decisión. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es tener un patrón bueno. Ya los demás es la decisión de ellos, porque se tienen que estrellar contra el mundo. ¿Vale? Patrón. Pasamos a herencia. Herencia. ¿Qué entienden por herencia? Cuando alguien muere te deja una herencia, ¿no? Sí, ¿qué más? Legado. Un legado. ¿Qué más? Algo que es fácil de conseguir, te lo entregan. Sí, es fácil de conseguir, te lo entregan. Lo heredaste. Claro. Una transferencia. Bien. Ya con eso en mente, podemos decir que en este contexto se refiere a lo que se transmite de una generación a otra. La herencia que nos dejó Abraham. ¿Cuál es la herencia que nos dejó Abraham? La fe. Padre de la fe. ¿Eso es una herencia? ¿Qué otra cosa? ¿Qué herencia nos dejó Adán y Eva? ¿Sí? Nos dejaron una maldición que se rompió con Cristo. Porque a los ojos de Dios no podíamos estar, porque Dios es santo, y si Dios es santo, no puede estar el pecado o el error con Dios. Por eso éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? ¿Qué dice la Escritura que éramos en otro tiempo? ¿Qué éramos? ¿Ah? Hijos de ira. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Se hizo, dice lo que estudiamos al principio, ¿se acuerdan? Decía que Él se hizo maldición por nosotros. Que Él en la cruz se hizo maldición, porque maldito el que es crucificado en un madero. Se hizo maldición por nosotros. Es decir, que había una maldición que entró hereditariamente por Adán. Pero dice que así como entró el pecado por un hombre, fue redimido por otro. ¿En quién? En Jesús. Por eso Jesús tomó la forma de siervo, siendo Dios, no se humilló, no se escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos esa libertad en Cristo, esa transformación. Entonces, si las herencias son generacionales, esas herencias pueden ser bendiciones o maldiciones. Lo que dices tú, la liberación y la relación, que escucho que es lo principal, una relación espiritual sana con Cristo Jesús. Si tal vez los patrones que hayas tenido un patrón malo que te dificulta a tener esa relación que tanto anhelas, ¿cómo se podría ver? ¿Cómo podrías ver la solución? Porque eso obstaculiza. Es como si hubiese tenido el primer contacto con una persona que quiero tener una relación, pero igual lo que escuché me asustó y no lo entendí, y como que eso me ha dificultado en tener una relación. Y continuamente puedes tener un patrón y otro de que me quiero acercar, pero es que no sé si lo voy a hacer bien esta vez. Quiero tener una relación, pero es que no sé si igual me vas a aceptar, lo voy a entender esta vez, voy a poder conectarme contigo esta vez de verdad, que voy a sentir que sí, me voy a sentir segura de que tú estás ahí, de que sí estoy hablando contigo. ¿Tú escuchas lo que estás diciendo? A veces me cuesta. Porque si escuchas lo que estás diciendo, lo que me estás preguntando, en lo que me estás preguntando está tu respuesta. Porque si tú escuchas lo que estás diciendo, es que tú estás hablándote a ti misma. ¿Será que si yo esta vez, si tal vez? Tú ya estás condicionando. Hay un limitante ahí.
estás limitando la acción del Espíritu. Si tu corazón te dice, quiero hablar con esa persona, quiero conectarme con esa persona, pero tu mente te está diciendo, ¿será que esta vez puedo? ¿Será que...? Ahí hay una limitación, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que tú puedas entender cómo puedes hacerlo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Entendiendo que primero tienes una identidad en Cristo. Y que teniendo esa identidad en Cristo tienes una herramienta que es sobre toda herramienta el Espíritu Santo, que es quien te guía. Y si tú te apropias de esa identidad en Cristo y te apropias de esa herramienta maravillosa, esa persona de Dios en el Espíritu, entonces vas a poder llegar a donde quieres llegar, a hacer lo que quieres hacer y dejar a un lado la mente, porque la mente es volátil, la mente piensa constantemente. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando yo someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo, entonces yo actúo de acuerdo a eso. Y si actúo de acuerdo a la Escritura, entonces puedo triunfar. Y por eso dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores. Entonces, ¿recuerdan en la anterior decía que los miedos, que la idolatría, que la falta de confianza en Dios era lo que hacía que los patrones se repitieran? Entonces, ahí es donde tienes que empezar a trabajar, a dejar esos miedos. Ese miedo que tienes, cámbialo por un pensamiento de Dios, por una escritura bíblica. ¿Qué dice la Escritura? Que, bueno, hay un versículo que dice así, y quizás esto sea para ti hoy. Es un versículo que a mí, mi vida, yo tenía como 11 años cuando leí este versículo y se me quedó. En cuanto te sea posible, estar en paz con todos los hombres. En cuanto te sea posible, estar en paz con todos los hombres. A mí yo no sé, pero ese versículo siempre, y yo por eso yo trato siempre de tener tranquilidad con las personas. Y siempre trato ¿sí? Hasta que me la vuelen. ¿Quién era primero? Jauri. Ya te veo. De parte, yo he estudiado mucho, o sea, mentalmente la vida de mi madre con relación a sus hermanas. ¿Qué pasa? Todas ellas son 9, sí, 9, o son, bueno, se murió. ¿Qué pasa? Ellas todas se casaron a temprana edad. Pero aparte de que se casaron a temprana edad, la diferencia de edad entre sus parejas era abismal. ¿Qué ocurrió? Como el 80% casi, sí, puedo decir que el 90% de todas ellas terminaron divorciadas. Todas, excepto una. O sea, yo siempre vi ese patrón. Claro, yo soy hombre, yo fui el único varón, o sea, nieto, el primero, porque todas eran, o sea, eran mujeres. Entonces yo siempre vi ese patrón y siempre dije, no, cuando yo me case, mi pareja tiene que ser de la misma edad o bien cerquitica. Pero cuando le estoy hablando de ¿Cuántos años tienes tú? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? 47. Bueno, el caso es que siempre eso se repetía. Otro patrón que se repetía, pero en la parte de mi padre, era que todo, aunque sea uno, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Todos tuvieron muchos hijos fuera del matrimonio. Yo dije que cuando yo me casara no quería tener hijos fuera del matrimonio. No quería porque esto a la corta hora siempre trae su conflicto y sé que yo en el caso mío particular, me iban a dominar por ahí. Me iban a dominar por ahí con los hijos. Entonces, preferí eso. Otro patrón que tenía mi padre y mi madre diabética, hipertensa, todo eso. Mi papá por igual murió de un infarto, diabético a última hora. Entonces, ¿qué he tratado siempre de hacer? ¿Qué hay en mi madre, por ejemplo? Nunca hicieron ninguna actividad física.
parte de mi madre. Casi no recuerdo que ninguna se dedicara a ninguna actividad física. Ninguna. Parte de mi padre, los hermanos tampoco ninguno. Mi padre, bueno, cuando joven, en una que otra cosita. ¿Qué he tratado de hacer? Bueno, hacer alguna actividad física para evitar esa situación. O sea, y he tratado de ir buscándole como un equilibrio, tratar de ver qué puedo hacer para, si no heredarlo, por lo menos apalearlo un poco, o llegar un poquito más adulto a lo que ellos tuvieron en caso de las enfermedades. Bien, Andrés. Yo venía con lo de los patrones generacionales. Mi familia, que siempre que haya un mínimo dolor, un medicamento, una pastilla, cosas así, y yo pues también me crié con eso. Yo me di cuenta pues que yo pues siempre estaba enfermo, me dolía pues todo. Y pues cuando yo empecé a leer la palabra y demás, y aquí van sus historias, la de Job y la de Jesucristo cuando fue llevado al desierto. Pues que Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para atacarle a Job. Y me recuerdo pues que yo pues empecé el camino en el Señor. Yo estaba bien sano, no me dolía nada y todo lo demás, y de repente tiene el trabajo, pues me empezó a doler mucho la rodilla operada. Yo notaba que se iba a soltar encima y me dolía demasiado. Y me vino a la mente, confía en Dios, confía en el Señor, confía en su palabra. Y yo unas semanas antes me topé con la historia de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos. Y claro, algo decía, confía en el Señor, confía en la palabra. No confía en un medicamento, porque yo siempre que me pasaba eso era pues encargado, porque para el médico me duele tal cosa. Tenía trabajo, tenía que ir al médico y el medicamento no me hacía nada. Y era pues, confía en el Señor. Y me acordé de Ezequiel 37. Y claro, había en la parte también de Jesucristo, que Jesucristo fue tentado, y decía pues, si tú eres hijo de Dios, pues mira esta piedra que se convierte en pan, o bótate de aquí arriba y que envían ángeles para que te cojan. Cosas así. Entonces era como que el enemigo me estaba hablando diciendo pues, ve al médico de nuevo, lo que tú haces antes, lo que siempre veías, ve al médico, ve al médico. La otra parte me decía, no, recuerda la palabra. Y mi mente estaba con Ezequiel 37, digo, diciéndole pues, lo que sea que me estaba molestando en ese momento, que a mi vida no va a traer más muerte, sino que yo le decía al Espíritu que traiga vida a la vida nueva que Jesús estaba metiendo dentro de mí. Y ahí clamando, y de repente sin darme cuenta ya la rodilla no me dolía. Y claro, eso me viene a que decidir no confiar en los medicamentos, que al final es algo que por humano que tiene sus efectos secundarios. Si tú lees el prospecto, si abusas de ese, tiene efectos secundarios. Pero la palabra de Dios no tiene un efecto secundario. Entonces en ese momento pues, yo decidí confiar en la palabra del Señor. Lo que tanto me dolía, que yo no podía ni caminar, aparte que estaba caminando y no me di cuenta, hasta que yo decía, espérate, algo me estaba doliendo y ya no me duele. Ya sucesivamente. Es como que yo estaba confiado en que, bueno, Dios me estaba cuidando, pero en algún momento es como que el enemigo vino a molestarme donde más me dolía, a mi estado físico, mi dolencia. Y en ese momento pues decidí no hacerle caso a esas voces que decían que me duele, no dar atención a lo de la rodilla, sino confiar más en la palabra, a utilizar la palabra pues, para la situación en la que yo estaba ahí. Perfecto. Todas estas cosas que hemos hablado nos ayudan a entender entonces bien el tema de los patrones y ahora este tema de las herencias, que vamos a, los 5 o 10 minuticos que esperándolos me los voy a tomar ahorita, ¿puedo? Sí, gracias. Así rapidito. Una herencia positiva, bueno, ya hablamos de herencias, ya dijimos que la herencia de la fe, de la bendición de Abraham, que Dios prometió que pasaría a sus descendientes, convirtiéndolo en el padre de muchas naciones. Y una negativa aquí habla de Jeroboam, que estableció un patrón de adoración a ídolos que marcó a sus sucesores. Si ustedes leen eso, se dan cuenta que Jeroboam heredó a toda esta gente una forma de adoración idólatra. Jeroboam fue un líder, un rey en Israel. ¿Qué pasaba? Esta gente heredó esas cosas. ¿Cómo las heredó? A través de un patrón que se repitió en generaciones. ¿Vale? Todo esto nos va a dar pie para que podamos entender lo último. Sí, ¿se acabó? No, ahí falta. Patrones generacionales, patrones limitantes generacionales, herencias emocionales destructivas, y esas herencias pueden ser tanto bendiciones como maldiciones. Entonces ahí entendemos por qué los patriarcas, cuando oraban por sus hijos, los bendecían o los maldecían. ¿Sí?
las herencias que le dejaron sus padres a sus hijos, la herencia de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus 12 hijos. ¿Vale? Cuando tengamos claro eso, entonces, sigue, creo que son más adelante. ¿Más? Cuando tengamos claro eso, vamos a poder entender un tema que está mal interpretado y que es un tema que lo vamos a tratar ya el próximo domingo contundentemente, y es el tema de las maldiciones generacionales. Es un nombre que se le ha dado, pero la Biblia realmente no habla de eso, ¿vale? Se le ha dado ese nombre acerca de las maldiciones generacionales, pero hay que trabajarlo y hay que entenderlo antes de aceptarlo, ¿sí? Y si ustedes notan cómo los patrones y las herencias han funcionado en nosotros, así como han funcionado en nosotros, pues también tenemos que mirar cómo funciona este tema de las maldiciones generacionales, cómo se le han nombrado. Yo lo llamaría más ciclos generacionales, ¿sí? Porque yo no entiendo el tema cuando la gente dice, entonces Dios maldijo al hombre. No, Dios no maldijo a nadie. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a mirarlo desde el punto de vista teológico de cómo se pudo manejar eso. Sí, ese es el tema más controversial dentro del cristianismo hoy en día, y el tema tabú. Lo digo porque somos 19 hermanos, y mi padre no nos crió con un pensamiento de maldiciones generacionales, pero muchos de ellos se fueron a diferentes iglesias, a diferentes denominaciones, y allí le enseñaron este sistema, y ya ellos van con esto sembrado como que es una herencia que llevan en la sangre, de esas maldiciones generacionales. Yo es que cuando leo la Biblia y leo el libro de Ezequiel, de cuando los refranes y de todo lo que el pueblo de Israel llevaba, yo creo que este tema es un tema bueno. Es bueno. Quisiera que todas las iglesias tuvieran. Es bueno porque es que tenemos que entender, y me voy a adelantar un poquito. Ezequiel, en Ezequiel 18, 20 creo que es, dice que el hijo no heredará el pecado de sus padres. Toda alma que pecare. Y toda alma que pecare se morirá. Hay una responsabilidad individual. ¿Vale? Hay una responsabilidad. Ahí es donde. Lo que pasa es que hay herencias, que es donde se ha hecho mal la enseñanza. Hay herencias, porque sí hay herencias. Yo heredo. Por ejemplo, Jeroboam heredó un comportamiento idólatra a su generación. ¿Ya? Yo heredo, pero las maldiciones son otra cosa. Ahora, tienen un contexto espiritual y eso lo vamos a entender y vamos a trabajarlo para que no lo malinterpretemos, porque es un tema que no tiene, como bien dice Jacob, es un tema controversial, pero la idea es que nos centremos en la escritura y que no digamos lo que dicen los demás, sino lo que está escrito, ¿vale? Ahí cuando estás hablando de temas controversiales, existe algo que es algo nuevo que están adhiriendo las iglesias a una ideología del mundo sin entender lo que está sucediendo, y que está pasando a todas las mujeres empoderadas. La prédica es constante de las mujeres empoderadas, pero la gente, yo le explicaba a mi esposo el concepto de la mujer empoderada, es un momento, es un estado donde tú tomas el poder de Dios para poder enfrentar cierta situación, pero las oraciones de la mujer se están volviendo en: Señora, es una mujer empoderada, yo quiero ser una mujer empoderada, todo el tiempo una mujer empoderada. Una mujer empoderada es una mujer que está lista para la guerra siempre, y si usted nota, la mujer de hoy en día es todo el tiempo en lucha, lucha tras lucha, y después nos preguntamos: Señor, estamos cansados de qué, de luchar, pero es que todo el tiempo me está escribiendo que te dé lucha. La única forma de mostrar es estando en lucha. Entonces las mujeres de hoy en día todo el día trabajan, todo el tiempo están en lucha, todo
todo el tiempo no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada, porque todo el tiempo estás pidiendo empoderarte. Pero es algo que erróneamente las mujeres están predicando a sus mujeres. Volvámonos unas mujeres empoderadas, y está bien tener un momento donde tú te empoderes y necesitas tomar el poder de Dios, pero no está bien cuando tú constantemente estás pidiendo y replicando un poder que realmente lo que está haciendo es una vida de sufrimiento. Entonces es una herencia que está trayendo el mundo, la mujer empoderada. Vale, vamos a ponernos en pie. Y tienen ahí en su mano el lo que escribieron acerca del cuestionario de las dos primeras preguntas. Sí, cierto. Entonces vamos a orar por ello. Quisiera de una manera corta que alguien me pueda, si siente en su corazón, compartirlo. ¿Qué sintió cuando leyó el versículo? ¿Qué sintió cuando leyó el versículo? Y cuando leyó la pregunta. Pues yo. Corta. Yo, sí, cortita. A ver, las dos preguntas le decía a Katherine, que es que a mí no me da nada. Lo voy a decir por qué, porque yo no conozco quién es mi raíz. Sí, es verdad. A mí cuando voy al hospital me dicen, ¿quién sufre esta enfermedad? No lo sé. O me dicen, ¿usted padece de qué? ¿Sabe quién es? Yo no sé. O sea, yo me baso por lo que he estudiado de la Biblia, lo que tú dijiste del versículo. O sea, yo no tengo por qué coger nada de lo que desconozco, porque yo conozco ya lo que ya Dios dice de mí, ¿no? Entonces, para mí, no sé, yo enfermedades no sé, y si las tengo Dios me las cura, yo qué sé yo. Pues bendición para ti. Amén. Ahora, de las personas que leyeron la pregunta y leyeron el versículo, pero que sí tienen un trasfondo, ¿alguno quiere compartir algo ahí cortito? ¿Qué sintió? ¿Ninguno? ¿Ninguno tiene enfermedades en su familia? Jason, a mí me llegó, por lo menos, cuando dice que guardemos sus mandamientos, es como creerle a Él, creer en lo que Él dice de mí. Y por lo menos a mí me llegó la parte que me tocó, porque la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo tu alma es seguir ese estatuto, ese mandamiento, que es como que Él dice eso y creerle a Él. Y a mí me costó mucho creer esa parte. Y hoy la veo y le digo, se ha cumplido, o sea, sí, le he creído a Dios, o sea, he seguido un mandamiento de creer en lo que me había dicho. Y eso tiene que ver con lo que dijo Andrés, compartió Andrés respecto a lo que él estaba viviendo. Entonces, yo les pido que estas dos preguntas que se hicieron, las meditemos esta semana para el próximo domingo y apliquemos la idea de lo que es un patrón, de lo que es la herencia. Hemos heredado tanto cosas buenas, bendiciones, como maldiciones. Hemos heredado cosas positivas como cosas negativas. Hemos hecho patrones positivos como patrones negativos. Lo importante aquí es que empecemos a ministrar nuestro corazón y le pidamos a Dios. Vamos a hacerlo ahorita de una manera personal, cada uno ahí en su lugar. Tómese 2-3 minutos para decirle a Dios que esos patrones negativos, que esas herencias negativas empiecen a ser liberadas de nosotros. Porque si yo tengo claro eso y entiendo el concepto, puedo compartirle a otra persona la información de una manera libre. Y empezamos un proceso de liberación y restauración. Vamos a volver a estar en el estado original, que es lo que significa restauración. Restauración significa volver al estado original. Volver al estado original el cuerpo, volver al estado original el espíritu y volver al estado original el alma. Así que si tú quieres levantar tu voz y decirle a Dios, gracias por esta tarde, por esta mañana, por este día, te pedimos que nos ayudes a compartir con otros, Señor, este testimonio de vida.
Señor, bendice a cada uno de los que está aquí. Permite que cada uno haga una interiorización de este proceso, Señor. Y que cada uno pueda entender el proceso por el cual está pasando. Que puedan identificar sus patrones, Señor. Que puedan identificar las herencias que tienen en su familia. Lo que tienen en ese árbol genealógico que los ha traído hasta aquí. Te pedimos que tú estés allí y nos ayudes. En el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das de poder decirte a ti hoy, Señor, que somos libres en Cristo, que somos nuevas criaturas en ti, Señor, y que todas esas cosas que nos eran contrarias, Señor, hoy son a favor nuestras a través de la cruz y del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Señor, yo te ruego que cada uno de estos hombres y mujeres que han venido a este taller puedan encontrar en ti, Señor, esa dirección, esa directriz de tu Espíritu. Permite que estas enseñanzas, Señor, lleguen a sus corazones y que no solamente sean oidores y que no solamente seamos predicadores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Viernes fría, tiene las manos.